Buenos días, mis queridos hermanos. Dios siga añadiendo bendición a cada uno de sus vidas, como la ha añadido a nosotros también. Yo no sé cuántos de ustedes contaron esta mañana al levantarse las bendiciones que Dios le ha dado al levantarse. ¿Cuántos la habrán contado? ¿Algunos? Ustedes se recuerdan del hermano Santo Ramón, ¿verdad? Un mensaje que nunca se me va a olvidar por algo que dijo. A veces nos levantamos como las gallinas, a veces nos levantamos como los bueyes. La gallina se levanta del palo a picotear, pa, 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 pa. Sin embargo, los bueyes se levantan de rodillas, hacen así, ¿verdad? Entonces hay que levantarse como el buey de rodillas, hermano, porque este mundo son difíciles. Bueno, el tema que le traigo hoy, como lo pueden ver acá, el injusto juicio de nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo que antes, cuando uno comenzó a dar los pasos cristianos, nos enseñaban a estar preparados para las posibles preguntas que podrían surgir de personas que han leído la Biblia pero que no son cristianos. Usted sabe que hay muchos de ellos. Yo me sé la Biblia de arriba hacia abajo. Hay mucha gente así. Y óigame, le hacen pregunta a uno que uno tiene que estar preparado. Porque si no, entonces uno dice, ¿y qué cristiano es usted que ni eso se sabe? Que ni eso puede responder, es un problema. Y entonces eso a mí me llamó muchísimo la atención, y es un ministerio que yo creo que debería implementarse. Enseñar para contestar, o sea, enseñarle cosas para que usted pueda responder cuando le hagan una posible pregunta. Las preguntas son infinitas. Porque a cualquiera se le ocurre una pregunta y usted probablemente no tenga la respuesta. Pero qué bueno que el Señor siempre dice que en este camino, por torpe que sea, tú no te pierdes. Eso es lo importante, no te vas a perder. Al Señor Jesucristo por eso dice el título, el injusto juicio de Jesús. ¿Por qué fue injusto? Pero vamos a hacer un preámbulo, nos vamos a ir un poquito más atrás. Ustedes saben lo que conocen de la palabra de Dios, que Satanás quiso desde el huerto del Edén borrar la línea de Jesucristo. Y yo no sé cuál de ustedes sabe cuándo se hizo el plan de salvación. Vamos a ver, ¿alguien puede decirlo? Es la única pregunta que voy a hacer. ¿Fue antes de la creación? Fue antes de la creación. Eso quiere decir que antes de la creación Dios probablemente sabía que el hombre iba a pecar. Porque si se hizo un plan para salvarlo antes de la creación, quiere decir que él en su sapiencia sabía que el hombre en un momento dado iba a pecar. Fue antes de la fundación del mundo. Incluso la Biblia lo dice, como vamos a ver en unos pasajes que tenemos ahí. Antes de la fundación del mundo, Dios creó el plan de salvación. Pero ¿qué pasa? Satanás existía ya. Porque el primer pecado, el pecado no comenzó en la tierra. Comenzó allá arriba en el cielo. Y Dios entonces mandó a Satanás con todos sus ángeles que habían creído la tercera parte y lo echó por tierra, ¿verdad? Estamos bastante claros ahí. El hombre comenzó a andar en la tierra. Pero ¿qué dice Satanás? Voy a eliminar porque tenía que nacer un Salvador. Y si va a nacer, tiene que ser de una mujer. Voy a hacer que la mujer peque, porque Dios siendo santo, eso son palabras mías, yo pensando, ¿verdad? Eso no está ahí escrito. Satanás probablemente dijo, bueno, Dios como es santo, 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 no va a hacer que nazca su hijo en una mujer que va a pecar. Óigase bien, abramos la mente. Pero ¿qué pasa con eso? Que Dios es soberano. Él se le olvida, recordemos que a Satanás se le limitó la mente, que la tenía casi infinita. Digo casi infinita porque el único con su mente finita es Dios. Pero Satanás tenía un poder grandísimo, como lo dice la Biblia, pero al pecar le fue acortado ese conocimiento tan extenso que tenía y se le olvidó, parece, que Dios es soberano y hace lo que quiere cuando quiere y como Él quiere.
¿verdad? Y nació el hijo de Jesús, de él, de una mujer, del linaje de Israel, porque Jesucristo nació del linaje. Ahora, ¿qué pasó entonces con el juicio de Jesucristo? ¿Cómo fue? Lo vamos a ver. El mensaje es un poquito largo, pero lo vamos a terminar a tiempo porque no se ha terminado realmente. Porque es largo. Todas las leyes fueron torcidas para entregar a Cristo como lo entregaron. Todo eso lo vamos a ver. Mientras tanto, vamos a ver lo que nos dice Primera de Pedro 1, 19, 21. Dice, bueno, déjame leerlo aquí. Por eso dijimos al principio que ya el plan fue hecho desde antes de la fundación del mundo. Si no, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Por eso dijimos que ese plan fue hecho mucho antes de la fundación del mundo. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Juan el Bautista habla también de ese cordero, pero Juan el apóstol también habla de ese cordero en Apocalipsis. Tenía que ser un cordero sin mancha, pero un cordero sin mancha, ¿por qué? Porque a veces te preguntan, y ese es el problema, que en la calle te vienen y te dicen, pero ustedes siempre hablan de Jesús, ¿y cómo es que esa gente con tantas leyes perfectas no determinaron que era inocente? Él era inocente porque ellos tuvieron que torcer la ley, ellos tuvieron que hacer trampa, tuvieron que sobornar, y ustedes van a ver lo que pasa con los sobornos. Judas estaba bajo maldición, como lo vamos a ver según Deuteronomio, porque fue sobornado, y el que sobornaba también, el que daba el dinero, era tan culpable como el que recibía el dinero. También nos dice Efesios 1, del 4 al 8, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Mire, hermano, hay que tener la mente bien abierta para poder entender esta cosa, solamente esa línea. Nosotros, los que estamos aquí en esta mañana, que creímos en Dios, es un privilegio que nosotros no lo vamos a lograr entender nunca. Que nos haya escogido mucho antes que Adán, porque Adán fue en la creación. Y Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, antes de que hubiesen estrella en el cielo, ya usted fue escogido por Dios. Esa es una cosa grande para nosotros, para nuestra mente. Desde antes de la fundación, no dice antes de la fundación de la tierra, dice antes de la fundación del mundo. Antes de que hubiesen estrellas, satélites, luna, todo eso, usted y yo fuimos escogidos por Dios. Es un privilegio que ojalá, si hay algún amigo o una amiga que esté aquí, Dios también te escogió a ti, pero depende de ti si echa mano de esa escogencia, porque Él te escoge, pero es si tú quieres, porque Dios no obliga a nadie. Ahí es que está el asunto. Y sigue diciendo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Nosotros somos hijos de adopción, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Vamos entonces a ver los aspectos. Son 11, aquí no están los 11, no lo vamos a presentar. Será en una segunda oportunidad, porque como le dije, el tema es un poco amplio, porque le hice ese comentario de este Génesis para ver la línea, cómo Satanás viene borrando, queriendo borrar las cosas, y siempre ha tenido que mentir. Y eso nos llama mucho la atención a nosotros. La mentira es como tan fácil de decir.
Y a veces nos dejamos como influenciar y Satanás pone esa cosita que uno cree que es simple y es mentira. Lo que pasó con Eva. Y asimismo los discípulos, aquellos falsos que entregaron a Jesús, pusieron palabra de mentira también, como vamos a ver. Los 11 aspectos ilegales del juicio de Jesús, primeramente hubo un plan. El plan se basaba en la ilegalidad y el quebrantamiento de sus propias leyes. Su arresto fue ilegal. El juicio fue privado y nocturno. Su juicio fue antes del amanecer. Jesús fue juzgado un día antes de un sábado anual, lo que estaba prohibido completamente, porque se iba a tener que aplazar. Dice, su juicio fue apresurado y solo se tomó un día. Oiga, hermano, la verdad es que cuando yo estuve analizando este tema, fueron alrededor de 9 o 10 horas. Al Señor Jesucristo lo apresaron un jueves en la noche y ya un viernes por al mediodía por ahí, ya estaba colgando en la cruz, siendo inocente, como lo vamos a ver en un ratito. Falsas acusaciones sin evidencias reales. Los que debían condenarlo no estaban presentes. El lugar no era adecuado y estaba prohibido por la ley. Los miembros del Sanedrín no estaban legalmente calificados. Ellos cambiaron los cargos de blasfemia a traición. Esos son los 11 aspectos y con cada uno de esos probablemente sea una mañana entera, pero lo vamos a resumir porque vamos a terminar a tiempo. Vamos a ver el plan. Al principio les dije que Satanás venía queriendo borrar la línea de Jesucristo. Y Satanás ayuda a crear el plan para eliminar al Señor Jesucristo. Recordemos que Satanás aprovecha las debilidades. Si la quería aprovechar de nuestro Señor Jesucristo, imaginémonos nosotros, hermano. Cuando Jesucristo estuvo en el desierto, tuvo hambre. Duró 40 días en el desierto, en ayunas. Y cuando estaba ya en sus últimas, sintió hambre. Y ahí se apareció Satanás. Hermanos, y aquí me permiten hacer una pequeña observación. Nosotros, por lo regular, siempre en alguna vez tenemos algún tipo de debilidad. Y nos preguntamos, ¿qué oímos de Dios y qué oímos de Satanás? El hermano Fausto siempre dice, no sé si estará conectado, Satanás escucha y ve tus quejas. Y es mejor poner oído a lo que Dios te está diciendo en esa debilidad. Porque Él fue capaz de tentar al Señor Jesucristo, pero Él sabía que era el Señor Jesucristo. Satanás sabía que era Él. Lo que pasa es que era una lucha sin cuartel en ese momento, porque Satanás sabía que Él era el Hijo de Dios que había nacido y que era el Redentor. Y entonces pensaba él que si lo hacía pecar, ya no era digno de cargar con los pecados de nosotros. Y lo tentó en todas maneras. Incluso le dijo, tírate de aquí, de este tabernáculo arriba, de este techo. Porque tú eres hijo de Dios y vas a mandar a sus ángeles. Y Él te va a llevar. Usted se imagina que le hubiese dicho, es verdad. Oiga, ahí quedó todo. Pero el Señor Jesucristo no se dejó, porque Él era Dios y Él conocía a Satanás. Lo que pasa es que Satanás ya no tenía esa capacidad de saber todas las cosas, porque si no, ni siquiera se hubiese presentado. En Mateo 24, 14 y 15 leemos lo siguiente. Entonces, uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes. Óigase bien, lo vamos a leer por líneas. Judas Iscariote, ¿quién era? Un delincuente ladrón. ¿A dónde va? A los sacerdotes.
¿Sabían los sacerdotes que él era ladrón? Más adelante ellos van a saber que Judas lo que andaba buscando era dinero y que no le importaba nada. Y le dijo, ¿qué me queréis dar? La palabra se queda corta. Recordemos que la misma Biblia dice que no todo se escribió. Y yo me imagino que fueron más de ahí que se dijo. Y que probablemente hubo una negociación, pero que Judas, denme lo que ustedes quieran. Óigase bien, por el Señor Jesucristo. Barato. ¿Qué me queréis dar? Yo, sinceramente, hermano, mire, esas 9 o 10 horas de nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos recordarla siempre. Y ojalá que algún amigo esté aquí sepa que todo esos sacrificios, todo ese dolor fue por ti y fue por mí. Lo vendieron como si fuera un menor que un esclavo, como un esclavo enfermo. ¿Qué ustedes me quieren dar? Denme algo, lo que sea, que yo se lo entrego. Judas. Y Judas era uno de los discípulos. Y yo se lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Satanás intervino directamente en Judas para crear el plan de la eliminación de nuestro Señor Jesucristo. Y fue a los principales sacerdotes. ¿Y qué hicieron los sacerdotes? Siguieron el plan de Judas. Lo sobornaron, le dieron dinero, violando así la ley de ellos mismos en Deuteronomio. Y vamos a leer en Deuteronomio 16, 19, ¿cómo dice? No tuerzas el derecho, eso lo sabían los sacerdotes. No haga acepción de persona, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. Eso lo sabían los sacerdotes, a donde fue Judas. Y en Deuteronomio 27, 25, ¿qué dice? Una maldición sobre ese aspecto. Maldito el que recibe soborno para quitar la vida al inocente. Jesucristo era inocente. Recibió una maldición, pero ¿y lo que lo sobornaron? ¿Y lo que dieron el dinero? Es duro, hermano. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Estamos en un mundo que eso se da también. ¿Cuántas veces hay testigos falsos y le quitan la vida a una persona porque dijo algo mintiendo? Y es una maldición. Ahí el pueblo de Israel se equivocó con sus propias leyes en cuanto al Señor Jesucristo. Ellos sabían que era una maldición, porque ellos eran los sacerdotes, y los sacerdotes administraban las cosas espirituales, y el conocimiento de todo lo que se escribió, ellos lo sabían, y no le importó. Eso quiere decir que en el plan para atrapar a Jesucristo, ellos mismos torcieron sus leyes. Ellos la torcieron y la violaron, y no le importó nada tampoco. Vamos a ver un poquitito sobre lo que era el Sanedrín. Porque es bueno saber cómo estaba compuesto el Sanedrín y si el justo de nuestro Señor Jesucristo fue justo según el Sanedrín. El Sanedrín lo llamaríamos aquí en Estados Unidos como la Suprema Corte. Como la Suprema Corte. La Corte Suprema de la Ley Judía y sus funciones eran administrar justicia, interpretando y aplicando el Torá, óigase bien, el Torá, que era la ley que dijimos, que también estaba parte de Deuteronomio, que ellos mismos violaron. Era significativamente competente en asuntos religiosos, era lo máximo en asuntos penales, era la autoridad ante el pueblo en asuntos civiles. El Sanedrín consistía en un mínimo de 23 jueces y un máximo de 70, según número, el libro de Número habla en su capítulo 1, 16 al 30. El Sanedrín debía dividirse en diferentes acusados y defensores. Óigase bien. Si alguien era acusado por unanimidad, el acusado tenía que ser liberado.
¿Por qué? Porque tenía que dividirse, esos jueces tenían que dividirse, la mitad acusando y la mitad defendiendo. Pero en el caso del Señor Jesucristo fuera unanimidad. En ese momento tenía que ser liberado nuestro Señor Jesucristo, según las leyes de ellos. Sin embargo, no fue así. Otra vez vemos cómo ellos violan sus propias leyes con relación a nuestro Señor Jesucristo. Y el arresto que nos dice. En Juan 18, 3, 5 dice, Judas pues, tomando una compañía de soldados. Y parémonos en esa línea. ¿Quién era Judas? ¿Era militar? ¿Era un comandante de legiones? No era nada de eso. Judas era un ladrón. Y toma una compañía de soldados. Óigame, la cosa que yo sinceramente no, yo no sé qué fue lo que le pasó a esa gente. Estaban cegados, y el Señor Jesucristo, son ciegos. Sus propias leyes violándola, ahí mismo, ahí. Tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes, o sea que los alguaciles, los sacerdotes y los soldados estaban a la orden de ¿quién? De un ladrón. Pero esto yo no puedo entender, hermano. Es increíble. Un ladrón dándole órdenes a los jueces y a los sacerdotes y a todo el mundo ahí. Fue allí con linternas y antorchas. Por eso decimos que el juicio fue de noche, porque ahí lo dice claramente. Además, Jesús sabemos que nuestro Señor fue después de la cena, de la última cena, que salió al Getsemaní. Y en Getsemaní entonces fue que lo atraparon ya de noche, entrada bien la noche. Dice entonces, fueron allí con linternas y toda cosa que le habían de sobrevenir. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Fíjense, Jesús nunca se resistió al arresto, ni ofreció ninguna resistencia. Le preguntaron, buscamos a Jesús Nazareno. ¿Qué dijo él? Yo soy. Yo soy. Punto. Y estaban también con ellos Judas, que le había de entregar. Y respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscan a mí, dejan ir a estos, a sus discípulos. Yo me imagino, como fue una compañía grande que fue, los discípulos, ya ustedes saben, el juidero de una vez. Porque no era fácil. Ahí vemos que el arresto está demostrado, primeramente que fue ilegal, primeramente. Fue por un ladrón que fue con una compañía de soldados, que no tenía autoridad ninguna. Y además fue de noche, y la ley no permitía hacer ese tipo de cosas en las noches. Fíjense, las personas involucradas en su arresto. Como le dije anteriormente, los principales sacerdotes, los fariseos, los soldados alguaciles, Judas. ¿Y cuál fue el cargo? Ninguno. Los traductores de la ley judía, que algunos son cristianos, otros no, todavía a esta fecha no se explican el por qué fue arrestado. Porque era que no había ni una sola acusación. No había nada, simplemente se presentaron a arrestarlo, pero ¿cuál es el cargo? No había cargo, no había nada. No presentaron ningún cargo contra el Señor Jesucristo, no lo presentaron. No había nada jurídico para arrestarlo. Nadie presentó una queja alguna, ni ninguna evidencia en el Sanedrín. Nadie presentó una queja en el Sanedrín, y el Sanedrín era que tenía que juzgarlo para la muerte. No la presentaron. Y además el testimonio de Judas, imagínense, ya lo dije. ¿Qué testimonio puede dar un ladrón de otra gente que no sea del mismo? El testimonio de Judas no era válido porque era un delincuente y había aceptado soborno, que según la ley mosaica que ellos llevaban en el Torá dice que no se podía eso y que se castigaba con la muerte. O sea que a quien había que matar era a los sacerdotes y a Judas, porque ellos habían violado la ley. En esa parte era para la muerte de ellos, no para la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
Y el proceso, ya que lo arrestan, lo llevan, y la verdad es que da como dolor en el corazón, hermano. Tanta injusticia en un inocente. Y pensar que ese inocente se hizo culpable por nosotros. Nosotros todos los días debemos reflexionar en todas estas cosas. El inocente perfecto fue por cada uno de nosotros. Nosotros fuimos los culpables. Todo, Él lo cargó todo por cada uno de nosotros. Así que vuelvo y reitero a los que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Él padeció lo indecible, como lo decían los hermanos esta mañana por aquí. Que realmente ellos ya habían comenzado el mensaje. Pero Él padeció lo indecible por cada uno de nosotros. Y todavía tú andas caminando y andas rodando por ahí, enlodándote en el mundo y no aceptas a Cristo. Y Él cargó tantas cosas por ti y por mí. Dice, el proceso fue privado y nocturno. Dice, llevando en la noche donde Anás a su casa, y nos preguntamos en esa línea, por eso le dije que íbamos a hacerlo línea por línea. ¿Quién era Anás? ¿Tenía Anás autoridad de hacer eso? No la tenía, porque apenas él era el suegro de Caifás. Y Anás le hizo un interrogatorio sin necesidad y lo ató. Dice, llevando en la noche donde Anás a su casa, que no era sacerdote ese año, sino que yerno de Caifás. Y este ata a Jesús y se lo envía a Caifás, según Juan 18, 23, 13 y 19, 23. La ley no permitía investigaciones de un acusado durante las horas nocturnas, como lo dijimos anteriormente. Caifás no tenía autoridad absoluta para nada de eso. No la tenía. Y además fue en una casa. ¿Por qué lo llevaron a una casa y no lo llevaron entonces al palacio donde estaban los presos? Lo llevaron a su casa. Todas las cosas fueron violadas en cuanto al Señor Jesucristo. Todas las leyes de ellos mismos. Fíjense que su juicio fue antes del amanecer. Ni un delincuente de lo más malo se le hubiese hecho cosas similar. Tan rápido había que hacerlo. Un jueves, ya el viernes, bordeando las 12 o las 3 por ahí, ya el Señor estaba muerto. Cuando no se podía, antes de las 24 horas, no se podía según las leyes de ellos. La investigación ilegal de Anás no arrojó ningún resultado. No había nada de qué acusarle. Su testimonio, el testimonio de Jesús, era perfecto. Anás obtuvo lo que tanto deseaba, así que procedió con su acto de maldad y de juicio contra Jesús, organizando una corte ilegal. Quien organizó esa corte ilegal fue Anás, pero no tenía autoridad. No tenía nada de autoridad, Anás. Y organizó entonces ese asunto. Pero era que los ojos de ellos estaban completamente cegados. No había nada en la mente de esta gente que le dijera, pero ven acá, ¿qué es lo que estamos haciendo con la ley? No había forma. Y ahí estaba la mente del enemigo actuando también. Le estaba cegando los ojos y no dejándolo ver más adelante. Porque también el plan del Señor tenía que cumplirse. El juicio del Señor fue por la noche, cerca del amanecer. Y no tenía ningún testigo a favor, nadie que lo defendiera. Cuando las leyes de ellos decían que tenía que tener defensores porque no había cometido ningún delito, entonces alguien tiene que defenderlo, pero no había nadie para defenderlo tampoco. Dice Isaías 53:7 que estas personas eran trasquiladores. Dice, angustiado él, como lo dijo el hermano José, y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Como vemos, el relato de nuestro Señor Jesucristo se mantuvo en silencio, se mantuvo en calma, no vociferó palabra de maldición nunca. Al contrario, en la cruz dijo, Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Me están castigando, pero no saben lo que hacen realmente. Están ciegos. Y dice que lo que decían servir a Dios, como Anás y Caifás, quebrantaron la ley usándola a su conveniencia. Según Éxodo 24, 23, 1,
Dice que no admitirá, y se puede leer, no admitirá falsos rumores. No concertarás con el impío para ser testigo falso. Y eso es lo que vamos a ver, que hubieron unos falsos testigos también, violentando ellos mismos sus propias leyes. Como dije anteriormente, fue arrestado y solamente se tomó un día, desde el jueves al viernes. Lo enterraron viernes en la noche porque el otro día era sábado, y entonces el Señor Jesucristo resucitó un domingo. Las leyes del Sanedrín no permitían que se hiciera juicio a un delito capital los viernes, pues esto no podía aplazarse y de continuar sería sábado. Por eso lo hicieron antes del sábado, tal como lo planificaron. Veamos entonces en Mateo 26, 3, 5, dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaños y matarle. Pero decían: no durante las fiestas, porque no se haga alboroto. Ese día del sábado era, ya ustedes saben, de solemnidad completamente. Pero yo no me imagino esta gente, sabiendo que mataron a un justo, ¿cómo pudieron haber estado tranquilos en esa solemnidad? Es increíble lo que pasó. Fíjese, el Señor Jesucristo, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sus padecimientos nunca van a pasar de como son. Los escritores de la mayoría de todos los libros del mundo entero hablan de un antes y un después de Cristo, porque que fue un hecho trascendental. Dividió la historia de la humanidad en dos y jamás podrá ser igual. Siempre tendrá que ser así. Antes de Cristo y después de Cristo, porque fue algo trascendental. Ni lo que no conocen de la Biblia, no encuentran la explicación del por qué es así. Nosotros sí la sabemos del por qué es así, porque Él es Jesús, el Hijo de Dios, y Él dividió la historia a favor de nosotros, un antes y un después. Eso mismo pasa con nosotros los cristianos. Cuando éramos del mundo, nuestra historia es diferente. Usted ve que dice: no, cuando yo no era cristiano, y ahora yo soy cristiano. ¿Sabe que eso dividió también nuestras vidas? Así. Dice: falsas acusaciones sin evidencias reales, testigos falsos. En Marcos 14:58 dice: nosotros le hemos oído decir. ¿Y qué fue lo que dice la ley de ellos? Que no se llevara de rumor, que fueran a la evidencia real. Pero aquí hay unos testigos falsos. Dice Marcos 14:58: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano. Oiga, el Señor Jesús nunca dijo hecho a mano. ¿Y usted se recuerda lo que pasó con Eva? Le agregó. ¿Y aquí qué fue lo que pasó? Le agregó también. El Señor no dijo hecho a mano. Eso se lo puso Satanás a los testigos falsos, como se lo puso a Eva también. Y ahí es que está el problema, como yo dije, hermano, que en nuestra debilidad de que estamos escuchando. ¿Estamos escuchando el enemigo o estamos escuchando a Dios? Porque Él te susurra a los oídos. Satanás te susurra. Acuérdense de la predicación, hermano Fausto. A mí me encanta cuando él lo dice así, porque es verdad. Y hay que pasar lo que tú estás oyendo a la palabra de Dios. Lo que estamos oyendo, déjame ver qué dice la Biblia sobre esto. Déjame pedir dirección a Dios en cuanto a esto que yo siento que debe ser real, que debe ser verdad. Porque parece verdad, pero hay que ver si es verdad realmente. Y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero no aún así concordaban con el testimonio. El Señor Jesucristo no dijo eso, hecho a mano. No lo dijo. Pero los testigos falsos lo pusieron eso ahí para como que fuera como más impactante y para que tuviera peso lo de ellos, ¿verdad? Y dice que los testigos falsos siempre agregan algo al argumento. Según Juan 2:19 respondió Jesús y les dijo: destruiré este templo en 3 días y en 3 días lo levantaré. Eso fue lo que él dijo. No vino hecho a mano. Y además el Señor Jesucristo se refería a su cuerpo. Pero se refería a ese templo. No se refería a nada de eso. Se refería a su cuerpo en 3 días
iba a ser levantado otra vez. Fue acusado de que destruiría y reconstruiría el templo en 3 días, pero fue acusado ¿por qué? Por blasfemia. ¿Usted ven el cambio? Lo acusan de una cosa y al final dicen que es otra. Lo están acusando de que iba a destruir el templo en 3 días y aquí entonces lo están acusando de blasfemia. Pero yo no entiendo. Ni ellos mismos entendían. El asunto era que había que salir de ese problema rápido. Y ese problema nos llevó a nosotros la salvación. ¿Qué le parece, hermano? Ese problema nos llevó a nosotros la salvación. Penosamente nosotros fue que llevamos a Cristo a la cruz. Penosamente. Dice, el Señor no blasfemó, pero eso ni pensarlo. El Hijo de Dios blasfemando, eso nunca. En el Antiguo Testamento, la blasfemia era una maldición directamente a Dios. La blasfemia era una maldición directamente a Dios. ¿Y cómo va a ser que el Señor va a maldecir a su Padre? Eso ni en el pensamiento puede caber. Dice que su testimonio era verdadero. Jesús era el verdadero Mesías, Hijo de Dios, a quien ellos vilmente rechazaron. En el número 7, y ya vamos a terminar con esto, la otra lo vamos a dejar en la siguiente parte, ¿verdad? Le vamos ya el último, el número 7, dice, los que debían condenarlo no estaban presentes. Habían miembros del Sanedrín ausentes que no estaban de acuerdo. Y la ley de ellos decía que los defensores, es decir, los que no estaban de acuerdo con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, tenían que estar presentes para defenderlo. Y ellos no estaban. Y ahí violentaron otra vez sus propias leyes, porque no estaban presentes. Entonces tenían que aplazar ese juicio hasta que estuvieran presentes y no lo hicieron. Bajo todo pronóstico esta gente querían acabar con nuestro Señor Jesucristo porque Satanás pensaba que ese era el plan perfecto. José de Arimatea y Nicodemo eran miembros de Sanedrín y no estaban. Ellos no estaban presentes. Dice que fue una acusación planificada, rápida, unánime e injusta. Y estaban poseídos, como yo le dije anteriormente, por Satanás. Jesús fue condenado en contra de las leyes judías. Que no hubo quien que lo defendiera. Las leyes, como le dije, tenían que haber acusadores y defensores. Y no lo había. Y dice también el último, dice que el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y descubrió su cabeza. Y usted sabe que eso también estaba prohibido por la ley de ellos. Porque ellos descubrieron la desnudez de ellos, que estaba prohibido. Esas personas eran las que tenían que morir. Porque ellos fue que violentaron todas las leyes habidas y por haber de ellos mismos, con el único objetivo de acabar con nuestro Señor Jesucristo. Pero yo le voy a decir algo, hermano. Satanás probablemente en ese momento hizo fiesta cuando el Señor Jesucristo expiró, pero que tuvo que llorar lágrimas amargas cuando vio a Jesucristo resucitar de los muertos. Ese es en el Cristo que nosotros creemos, hermano. Yo les invito a los que no conocen a Cristo, que vengan a los pies de Cristo en arrepentimiento. Él es el único a través del cual podemos llegar al cielo donde está Dios sentado. Dios le bendiga.